Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Universal. Comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos por nuestro editorial. La campaña electoral está cada día más tensa. Desde los editoriales de la prensa de derechas se acusa a la izquierda de provocar enfrentamientos en las calles. El Frente Contrarrevolucionario, liderado por Gil Robles y Calvo Sotelo, se está movilizando para evitar que la revolución bolchevique llegue a España, como proclaman los líderes socialistas, señor Largo Caballero y don Indalecio Prieto. El Frente Popular lleva en su programa el regreso a los ayuntamientos de los alcaldes y concejales procesados por la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Piden, por supuesto, la excarcelación de todos los detenidos por alzarse en armas contra la República hace exactamente 2 años. Y abrimos ya nuestra página de información nacional. Y tenemos que comenzar con noticia del presidente del Gobierno. El señor Portela Valladares, y además ministro de Gobernación, asegura que el orden público está garantizado. Afirmó que se considera dueño de la calle y garantizó una jornada electoral de absoluta tranquilidad. También informó de la fulminante dimisión del gobernador civil de Cuenca, sin explicar los motivos, eso sí. La derecha llama a votar contra las confabulaciones de Moscú. El Frente Popular promete a sus votantes la llegada de una España nueva, regida por una justicia social, atención, de índole proletaria. El centro electoral Tire ha anunciado la aparición de unas papeletas falsificadas, sin conocerse la autoría, en la que se mezclan 4 nombres de la candidatura de Falange Española con candidatos del Frente Antirrevolucionario que forman bajo las siglas de la CEDA. Gil Robles ha dado un manifiesto denunciando esta manipulación de las elecciones por el Frente Popular dentro de la campaña sucia desencadenada por esta formación política revolucionaria. Por su parte, José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española, pronuncia hoy un mitin en la localidad extremeña de Trujillo, en el que se esperan incidentes, ya que el Sindicato Socialista del Campo ha anunciado que no consentirá que los fascistas tomen la palabra en el campo extremeño. Y vamos a darles ahora una noticia publicitaria de nuestro patrocinador, Barón. Fija pelo, colonia y noción. Usted lo debe usar si se quiere modernizar. Barón también es sabio. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Vamos ya en nuestro informativo en Radio Universal, en nuestro boletín informativo, con la página de información internacional. Aumenta la tensión entre los Estados Unidos de Norteamérica y Japón como consecuencia de la expansión militar y económica nipona por Manchuria y todo el norte de China. Los Estados Unidos amenazan con reducir la venta de petróleo y materias primas al Japón, de las que el país del sol naciente está muy necesitado porque lo demanda su industria. En Tokio, las ligas patrióticas japonesas reclaman una actuación decidida por parte del gobierno imperial. En Europa, regresamos a nuestro continente, se cuestiona el Pacto de Locarno, que afecta a la seguridad de la frontera francesa y a la zona desmilitarizada de Renania. Se ha firmado un acuerdo entre París y Moscú, entre el gobierno del Frente Popular de Leon Blum y el líder soviético Stalin. Y atención, porque Alemania acaba de llamar a filas a los alemanes que viven en el extranjero. Y vamos a dejarles en compañía de un tema musical
que hemos seleccionado y que está, por supuesto, muy de moda. Escúchenlo. Vamos ya con nuestra información en Radio Universal para poner punto final a nuestro boletín informativo con la información de sociedad, de actualidad. En la parroquia madrileña de la Concepción han contraído matrimonio la señorita María González de Icaza con el señor don Francisco de Paula y Díez de Rivera. Tenemos que destacar también que los 3 ustachas que asesinaron en Francia al rey de Yugoslavia han sido condenados y enviados a cumplir sus penas a la isla del Diablo. Y vamos, antes de despedirnos, a finalizar con una noticia publicitaria. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Bien, y nos tenemos que despedir. Pero, ya saben, dentro de una hora, exactamente, nuevo boletín informativo aquí en la sintonía de Radio Universal. Bueno, pues estamos nuevamente en el siglo XXI, a donde nos hemos trasladado desde el 13 de febrero de 1936, como acaban de oír en nuestro boletín de la época. Nos vuelve a acompañar el profesor Juan Carlos Jiménez Redondo, profesor de Historia del Pensamiento y de los movimientos sociales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, muy bienvenido nuevamente. Es un Muchas placer gracias. Tenerle nuevamente aquí. Si le parece, vamos a empezar por centrar una cuestión que gravita sobre todo el proceso electoral de febrero del 36. ¿A qué se refieren los periódicos, los noticiarios, los partidos políticos, los líderes con la revolución de 1934, de 2 años antes? Sí, bueno, la revolución del año 34, digamos, la República pasa por, digamos, 2 elementos centrales. Uno es la Sanjurjada del año 32, digamos, que es el intento de golpe de Estado capitaneado por el general Sanjurjo, el movimiento de las derechas más importante para acabar con la República, y otro es la Revolución del 34, que es una doble revolución. Por una parte es una revolución de las izquierdas y por otro lado es una revolución nacionalista en Cataluña con la proclamación de la independencia de Cataluña. Seguramente es el momento más grave de la vida de la República y el que mejor ejemplificaba que digamos, las izquierdas no tenían ninguna intención de que pudiera gobernar las derechas, porque la excusa de la revolución del 34 es la entrada de la CEDA en el gobierno, pero claro, es que la CEDA había ganado las elecciones, ¿no? Entonces, si el conjunto de partidos de izquierda niegan a la CEDA el derecho de formar gobierno cuando habían ganado las elecciones, es que la República evidentemente se concebía desde una única perspectiva y desde una perspectiva no inclusiva. Es la consideración de Azaña, expresada antes y después de la proclamación de la República, que la República la debe gobernar la izquierda. La derecha está de invitada. Claro, pero los que tienen legitimidad, autoridad moral y tradición para gobernar la República es la izquierda. Es uno de los elementos esenciales y más discutidos de la República, el carácter inclusivo o no de la misma. Claro, la derecha, había una parte posibilista, toda la CEDA era posibilista. Ahora hablaremos de la CEDA. Había otra con claros intentos de subvertir el orden republicano, pero en todo caso sí que había un grueso de la derecha con posibilidades de aceptar la República, aunque su pretensión final fuera la transformación de la Constitución del año 31. Pero claro, si la izquierda negaba la posibilidad de que la derecha accediera a la República, al gobierno de la República, incluso ganando las elecciones, la vía que se abría y la vía que muchos líderes de la derecha empezaron a ver es que la única posibilidad de acabar con el gobierno o con la concepción izquierdista de la República es a través del golpe de Estado. ¿Qué era la CEDA? La CEDA es un curioso experimento que lidera Gil Robles de aglutinamiento de todas las derechas católicas. Y es un intento muy interesante porque era la primera vez que la derecha planteaba una alternativa
digamos, maciza, una alternativa rotunda de un único partido que pudiera competir con las izquierdas. Dado que además los resultados electorales casi siempre establecían una ambivalencia entre dos bloques, el que la derecha se presentara de una forma más o menos unificada, lo que le permitió es acceder a la victoria electoral, ¿no? Y de hecho el triunfo de Gil Robles es verdaderamente el aceptar el marco posibilista, es decir, no vamos a acabar con el régimen republicano, nuestro objetivo esencial es el cambio de la Constitución del año 31, esencialmente la parte laicas de la Constitución del año 31, y apostar por una república de orden y una república más tradicional. Ese era el marco esencial de la CEDA. Pero la CEDA, que se le ha tachado, y sobre todo a Gil Robles, de ser un líder fascista, bueno, si nos situamos en el momento, claro, la izquierda, todo aquello que no eran de ellos, les tachaba de fascistas. Bueno, como hoy. Claro, pero no tiene mucho, es decir, no es un epíteto, no es una realidad. Gil Robles era bastante más conservador y por tanto bastante más inmovilista que otras facciones de la derecha, mucho más duras y con una idea de cambiar y de asaltar el poder. Bueno, Gil Robles lo que tenía era la idea de una transformación pacífica de la República sobre la base de cambiar el marco constitucional. Y eso era perfectamente. En absoluto albergaba ni uno de los matices revolucionarios de hecho, su trayectoria, de los partidos fascistas. De hecho, su trayectoria posterior, Gil Robles se convierte en un líder contra el franquismo porque considera que la dictadura no es lo que quería o lo que esperaban de la guerra civil. O sea, Gil Robles no es un fascista y las últimas investigaciones historiográficas vienen a demostrar que no tiene esa connotación fascista. ¿Quiénes eran los generales de los que hemos hablado en el informativo del 13 de febrero de 1936? ¿Quiénes eran los generales Fanjul y García Herrán? Bueno, son dos personajes que conforman un marco o un grupo bastante reconocible dentro del ejército español, ¿no? Son lo que llamamos los africanistas. Todos han conseguido avanzar en sus carreras gracias a la guerra de África, uno de ellos incluso... gracias a jugarse la vida en África. Sí, pero evidentemente es decir, era la primera vez que podían tener una oportunidad a través de la acción militar de ascender en sus carreras, ¿no? Y además esto les crea un marco ideológico bastante compacto. Todos participan de unas ideas bastante parecidas, de la idea de la España, la decadencia de España, la necesidad de regeneración de España y de una regeneración normalmente a través de un régimen de autoridad. Por eso todos ellos son claros favorecedores del levantamiento del 18 de julio, ¿no? Y todos ellos durante la República, los dos, tanto Fanjul como García Herrán, participan en los intentos de sublevación que se hacen contra la República, ¿no? Y los dos, curiosamente, lo que intentan cuando estalla el levantamiento es sublevar uno el cuartel de la Montaña y otro Carabanchel. Y los dos mueren. García Herrán muere de un tiro cuando intenta llevar la sublevación al cuartel de la Montaña, y Fanjul intenta sublevar el cuartel de la Montaña, fracasa y es fusilado por las milicias republicanas. Y para finalizar, profesor, hemos dado una noticia en ese informativo del 13 de febrero del 36, en la página de Internacional, que quizá a muchos de nuestros televidentes de Noticiario de 1936 pues les haya pasado inadvertida, pero que tiene una gran importancia. ¿Qué significa que los Estados Unidos le dejen, tal día de la fecha, le dejen de vender petróleo y otras materias primas a Japón? Esto lo veremos luego en Pearl Harbor, la importancia de esta noticia. No solo, incluso España en la guerra mundial va a sufrir la política de neutralidad de Estados Unidos, que eran básicamente la aprobación de unas leyes de neutralidad que impedía comercializar determinados y la venta de determinados productos para los beligerantes. ¿Por qué se produce la ley de neutralidad del año 36? Básicamente porque Japón había invadido China y Estados Unidos lo que se posiciona es a favor de China para evitar la expansión japonesa en el Pacífico, porque ya prevén que Japón va a ser uno de los grandes enemigos de Estados Unidos si consigue ponerse como potencia hegemónica en el Pacífico. Y
5 años después, pues sucedió lo que sucedió. Exactamente. O sea, eran bastante previsibles porque la fuerza de Japón era más Porque que además a considerable. Estados Unidos le sigue también Inglaterra, negándole Claro, materias porque, primas a vamos, Japón, caucho, etcétera. las potencias atlánticas, y en este caso la potencia pacífica, tiene un arma esencial, que es el control de las rutas comerciales. Entonces, Pues muchísimas gracias, querido profesor. Esperamos placer. verle nuevamente por Noticiario 1936 y a ustedes no espero verles. Estoy seguro que les veremos mañana en Noticiario 1936. Muchas gracias por su atención y hasta mañana, amigos. Adiós.